Era el año 2093. Habían pasado 60 años desde la Gran Llamarada. El sol, que les daba vida, se había vuelto un traidor. Lanzó una ola de energía a través del vacío. Esta energía golpeó la Tierra con fuerza, quemó los circuitos, silenció los satélites, sumergió a la humanidad de nuevo en una era de oscuridad. La compleja red de tecnología, que antes era como el sistema nervioso del mundo, fue cortada. Al instante, los autos se detuvieron, las luces se apagaron, la comunicación se acabó. El mundo que vibraba con vida digital quedó en completo silencio. Las viejas costumbres desaparecieron, evaporadas en un estallido solar. La humanidad se dispersó. Formaron pequeños grupos para sobrevivir. Colonias las llamaban. Estos campamentos eran islas en un mar de desolación. Cada una luchaba su propia batalla por sobrevivir. La Colonia 3, ubicada en lo que antes fue un valle fértil, ahora sufría. El río se había reducido a un chorrito de lodo. La tierra estaba cansada. Cada cosecha era como un juego de azar contra las lluvias que no llegaban y la tierra sin nutrientes. Vivían en construcciones que habían sido usadas para otras cosas, viejas granjas, contenedores de carga sacados de un almacén olvidado. Sus paredes estaban remendadas con pedazos de metal y lodo seco. Los días eran una rutina de trabajo duro, cuidando los pocos cultivos, cazando los pocos animales que había, arreglando herramientas que tenían decenas, a veces cientos, de años. La vida era dura, no daba descanso. Para sobrevivir necesitaban ser listos y muy decididos. La soledad era como un abrigo pesado. La Colonia 3 no había tenido noticias de ningún otro campamento en años. ¿Eran los únicos que quedaban en esta zona? ¿O en el mundo? La pregunta flotaba en el aire. Nadie la decía, pero siempre estaba ahí. Tenía 12 años. Yo había nacido después de la llamarada. El mundo de pantallas y de saberlo todo al instante era solo un cuento para mí, como los dragones o la magia. Tenía ojos grandes y curiosos, ojos que habían visto demasiado para mi corta edad. Yo era callada, quizás no porque así fuera yo, sino porque tenía que serlo. En la Colonia 3, los sentimientos fuertes eran peligrosos. Eran como una señal, una trampa. Llevaba una muñeca de madera gastada, con la sonrisa pintada ya borrosa. Era mi única amiga secreta. Una amiga callada en un mundo que pedía silencio. Yo entendía las reglas, no sentir nada, no mostrar nada, sobrevivir. Les llamaban los silentes, los silenciosos. Nadie sabía cómo eran, o si es que tenían alguna forma. Algunos decían que eran espíritus, otros que eran criaturas de los lugares oscuros entre las estrellas. No dejaban huellas. No hacían ruido. Se sentía que estaban ahí, pero no se les veía. De repente el aire se ponía frío. Un hormigueo en la piel. La sensación de que algo muy viejo y totalmente extraño te estaba mirando. Por ellos la gente hablaba en voz baja. Por ellos escondían sus sentimientos. Por ellos había un miedo constante que no dejaba en paz en todas las colonias. Eran los cazadores más peligrosos de este mundo nuevo y roto. Los silentes cazaban emociones. Clara pasaba horas en la pequeña biblioteca escondida de la colonia. Era una colección de libros rescatados. Muchos estaban dañados, manchados de agua y se rompían fácil. Ella leía con mucha atención textos viejos, revistas de ciencia antiguas y libros de ideas olvidadas. Un día, encontré un papel de investigación de antes de la llamarada. Estaba roto y casi no se podía leer. Hablaba de campos de bioenergía y tenía teorías sobre seres que sentían las ondas de las emociones. Era muy complicado y confuso, pero una idea se encendió en mi cabeza. ¿Y si los silentes no eran mágicos? ¿Y si funcionaban de una manera que se pudiera entender? ¿Y si su mayor fuerza era también su mayor debilidad? El plan que se formó en su cabeza era terriblemente arriesgado. Era muy atrevido.
nacido de la desesperación y de una pequeña esperanza prohibida. Si a los silentes les atraían las emociones fuertes, quizás se les podría confundir con muchas de ellas. O tal vez, solo tal vez, un tipo especial de emoción, hecha más fuerte, podría molestarlos, alejarlos o incluso destruirlos. El papel mencionaba la resonancia y las frecuencias simpáticas. ¿Y si un estallido enorme y controlado de una sola emoción pura pudiera servir como un arma? Era una idea loca, el sueño desesperado de una niña, pero era la única lucecita de un contraataque que se me había ocurrido. Lo que podría pasar era importantísimo. Si ella tenía razón, podría cambiarlo todo. Podría darle a la humanidad una oportunidad de luchar, una forma de recuperar su mundo, una forma de sentir otra vez sin miedo. Pero si estaba equivocada, sería terrible. Un estallido concentrado de emoción sería una señal imposible de resistir para los silentes. Clara primero habló con Elara, la curandera más vieja de la colonia. Elara había visto pasar muchas generaciones. Sus ojos guardaban la sabiduría de cómo sobrevivir. Yo tengo una teoría. Es sobre los textos antiguos, sobre la resonancia emocional. Elara escuchó con paciencia. Su cara, un mapa de arrugas, no mostraba nada. Cuando Clara terminó, hubo un largo silencio entre ellas. El mundo antiguo jugó con fuerzas que no entendía. Quizás encontraste un eco de su error, o de su salvación. Que ella aceptara, con cuidado pero con firmeza, fue la primera chispita de esperanza. Convencer a los demás fue más difícil. Muchos no creían, tenían miedo. La idea de provocar a los silentes a propósito parecía una locura. ¿Quieres llamarles para que vengan a cenar? Pero Clara insistió. Hablaba con una calma intensa que no parecía de su edad. Les habló a su desesperación, a su deseo escondido de una vida sin ese miedo constante. Poco a poco, un pequeño grupo empezó a unirse a ella. La noche elegida para el plan no tenía luna. Una capa gruesa de nubes tapaba las estrellas. El aire estaba pesado, quieto, perfecto para lo que querían hacer, o perfectamente amenazante. Movieron el aparato al centro de la colonia. La mayoría de la gente no sabía nada, estaban en sus casas, creyendo que era solo otra noche de espera nerviosa. Solo el pequeño equipo de Clara sabía lo que iba a pasar. Se pusieron en sus lugares alrededor de la extraña antena. Sus corazones latían fuerte al mismo tiempo, como un tambor contra el silencio que apretaba. Clara estaba en el control, sus pequeñas manos agarrando una palanca hecha de madera y metal rescatados. Era el momento. No había vuelta atrás. Todos concéntrense. Es ahora. Clara dio la señal. Asintió una sola vez, rápido. El equipo cerró los ojos. Se concentraron. Buscaron muy dentro de ellos, más allá de las capas de miedo y de lo que habían reprimido. Después de todo, mientras el equipo recuperaba el aliento, asustados pero vivos, el aparato chisporroteó. Dio un último y extraño pulso de energía. Este pulso fue diferente. No se fue hacia afuera. Más bien, pareció conectar con algo enterrado muy abajo de la colonia. Una parte del suelo, cerca del pozo viejo y olvidado, brilló un poquito. La curiosidad, ahora más fuerte que el miedo del momento, llevó a Clara y a Elara hacia allí. La tierra ahí estaba suelta, removida. Mientras quitaban la tierra, sus manos tocaron metal frío y liso. Una compuerta, escondida por décadas, quizás por siglos. Con manos temblorosas, lograron abrirla. Una bocanada de aire viejo salió de abajo. Unas escaleras bajaban hacia la oscuridad. Encendieron una antorcha. Bajaron. Gap 2S. Encontraron un cuarto pequeño y protegido. Era muy antiguo. De antes de la llamarada, seguro. El sol salió sobre una colonia 3 diferente. El peligro cercano de los silentes se había alejado, por ahora. La ola de valor había funcionado.
los había hecho retroceder, pero lo que encontraron debajo del pozo viejo dejaba una sombra de duda. La lucha estaba lejos de terminar, solo había entrado en una etapa nueva y más complicada. Ahora entendían de dónde venía su enemigo. Saber esto era un arma, pero también una carga pesada. Los silentes eran un problema creado por los humanos, y quizás solo los humanos podrían deshacerlos, o encontrar una forma de vivir con las consecuencias de lo que hicieron sus antepasados. Una pequeña esperanza empezó a crecer en la colonia, mezclada con una gran inquietud. Habían enfrentado su miedo más grande, y habían sobrevivido. Habían encontrado una forma de defenderse, pero el precio por sobrevivir siempre era alto. El camino que seguían no era seguro. ¿Podrían repetir lo que lograron? ¿Podrían mejorar la tecnología, la técnica? ¿O solo habían ganado un poco de tiempo? Los ancianos hablaban de los errores del mundo antiguo, de los peligros del poder sin sabiduría. Estas lecciones que antes parecían lejanas, ahora se sentían terriblemente reales. El silencio de los silentes se había roto. Pero el silencio del futuro continuaba. Necesitamos más que valentía. Necesitamos entender. Quizás hasta comunicación.